¿Cómo les va? Respondiendo a algunas de las preguntas o peticiones más comunes que me han hecho a través de Twitter, en las conferencias y pláticas en las que he estado, e incluso por algunos comentarios en el blog Internet 80, eh, continuamente me han cuestionado en cómo se vincula todos los temas de diseño e ilustración con el desarrollo de algún proyecto tecnológico como páginas web, contenido multimedia, etcétera, y en cómo se utilizan todos estos recursos, cómo se combinan para finalmente concluir algún proyecto para determinado fin. Y ese es el tema que voy a abordar en esta ocasión. Para ello elegí un proyecto el cual hice hace ya bastante tiempo, pero del cual me parece que no había comentado o mostrado nada en ningún video o entrada en el blog, etcétera. El cual creo que ejemplifica bastante bien cómo se vinculan y cómo se unen todos estos elementos. Por supuesto, mis amigos dedicados a las cuestiones de ilustración y diseño gráfico también me lo han preguntado de manera personal. Y también algunas personas que empiezan a producir audios o videos, etcétera. Y me dicen, bueno, finalmente, ¿cómo hago este mashup, esta combinación de elementos para hacer contenido? Y sumo a esto también que muchas de las personas que me han preguntado con este perfil se están comenzando a involucrar no solo en la cuestión tecnológica, sino también en la cuestión educativa. Entonces voy a mostrar algo que combina todo esto. Creo que es un ejemplo sencillo, pero que reúne todos estos factores para finalmente lograr un objetivo que se tenía en el momento. Este proyecto, para ponerles un poco de background, fue un interactivo, un recurso multimedia que se elaboró para desplegarse en la famosa o infame plataforma Enciclomedia, que fue un proyecto educativo que se elaboró aquí en México, que formaba parte de los proyectos coordinados, gestionados por el ILSE, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el cual se hizo también en colaboración con la productora de televisión Águila Sol, la cual le produce contenidos a las cadenas de TV acá en México, principalmente me parece que Canal 11. Y estuvo involucrado también el Instituto Mexicano de Seguros. El interactivo habla acerca de los riesgos que cualquier persona viviendo particularmente aquí en México está expuesta. Entonces el interactivo aborda estos temas de una manera muy sencilla, habla de ellos, por ahí hay un personaje que habla de manera elocuente acerca de qué son los riesgos, qué es lo que los representan, cuál es su prevención, etcétera, y hace que las personas que consumen este contenido, que originalmente eran o son niños de educación básica, pudieran entender mejor estos conceptos de prevención de riesgos y los riesgos per se. Bueno, les voy a mostrar esto y voy a intervenir constantemente a lo largo del video para explicarles un poquito la estructura del interactivo y finalmente qué tecnologías fueron las involucradas para finalmente lograr el contenido que van a ver. Hola, me llamo Gervasio y soy bombero. Te invito a que recorras conmigo este interactivo en el que conoceremos más sobre los riesgos a los cuales estamos expuestos todos. Bueno, pero primero veamos a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que suceda algo peligroso o desfavorable. Por ello, es importante conocer qué riesgos existen en nuestro entorno y tomar las medidas preventivas necesarias. En este interactivo reconocerás algunos de ellos. Los riesgos relacionados con fenómenos naturales
como huracanes y terremotos, y los vinculados con accidentes. Los riesgos naturales son eventos que pueden poner en peligro el bienestar de los seres humanos y del medio ambiente. Bien, pues eso fue el personaje que se creó para este interactivo, para servir como de guía en este interactivo. Perdón que les interrumpa los videos, voy a hacer esto constantemente porque creo que es un poco redundante para lo que intento explicar ahora, pero si quieren ustedes ver a detalle todo lo que dicen los videos y usar la pequeña aplicación, el pequeño interactivo, voy a dejar un vínculo por ahí donde está disponible para que ustedes vean todo completo y le piquen donde quieran. Bueno, como bien dijo ahorita Gervasio, el bombero, elocuentemente, el interactivo habla de riesgos, acerca de la prevención de los riesgos y dónde están, qué son y dónde existen, de manera así muy a grandes rasgos. Entonces se hizo esta interfaz en donde las secciones del interactivo se dividen en 4 y algunas de estas a su vez tienen otras subsecciones que tienen un funcionamiento particular. Voy a ir mostrando de manera muy rápida y muy general cada una de ellas para que ustedes entiendan cómo se estructuró este interactivo. La introducción es el mismo Gervasio hablando, lo cual ya vieron. Es el primer botón. El segundo botón lleva a una siguiente sección que tiene 3 subsecciones, digámoslo así. Y habla de diferentes tipos de riesgos. En este caso habla de los ciclones y de los sismos. Y por ahí tiene un mapa que ahorita les muestro. La idea general de... Vives en la costa, cerca de un río. Te encuentras en casa con tus hermanos y mientras esperan a que tus padres regresen, notan que el viento sopla fuertemente y comienza a llover. Una vecina te avisa que se ha anunciado el inicio de un ciclón y posibles inundaciones. ¿Qué harías? Bien, la mayor parte de las secciones son así. Hay un video introductorio que expone una problemática referente a algún tipo de riesgo, que en este caso son los ciclones. Este interactivo, yo diseñé la estructura, y la estructura es que en este tipo de sección donde se ve una especie de mapa o de paisaje, vamos a llamarlo así, mapa, tiene varias secciones que son sensibles. A mí me gustan, y creo que son muy prácticas para estas situaciones, aquellos juegos que son de point and click. Aquellos que jugaban mucho en los 90s seguramente saben a qué me refiero. Point and click es donde había áreas sensibles en las cuales uno puede hacer clic sobre ellas y sucede algo, se despliega algo. Entonces esa es la lógica de este interactivo, donde se ve esta ilustración, este mapa, el alumno o la persona que está interactuando hace clic y ve algo. Esto algo puede variar. En este caso es una imagen con una leyenda, que es alguna descripción, pero bien podría ser otro tipo de contenido, como simplemente una ilustración, algún sonido, algún video o una combinación de estos factores. En este caso, trabajé con algunas personas dedicadas al diseño instruccional para hacer las generalidades, establecer las generalidades de qué iba a ser lo que se viera en cada clic. Por ejemplo, vamos a hacer clic en otro. Aquí se muestra una serie de folletos en donde se explicaba cada uno de los riesgos de los cuales se abordaban en este interactivo. Entonces se cargaba este flyer, este folleto, y el alumno podía ver su contenido y leerlo, ¿no? Un factor importante es que hay que ver que este interactivo, aunque se puede consultar y ver en
una ventanita pequeñita como esta, o incrustar en una página web, la manera en que estos interactivos cargaban en la plataforma Enciclomedia era a través de pizarrones electrónicos, es decir, esto que ustedes están aquí viendo se desplegaba mucho más grande, y los alumnos que veían este contenido interactuaban de la misma manera que yo lo hago con el mouse, pero ellos lo hacían con esta especie de sensores que tienen forma de plumón en el pizarrón, entonces lo veían todo muy grande, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este pequeño detalle, porque cuando se diseñó, cuando se ilustró, se tenía en cuenta este factor. Entonces, de repente podría verse demasiado pequeñito en una pantalla común y corriente como esta, en una ventanita. Entonces hay que tener en cuenta esto. Cuando uno ilustra, cuando uno hace cosas, hay que tener en cuenta los factores o el ambiente en el cual se va a desplegar la ilustración, el dibujo, la fotografía, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esa es básicamente la lógica de este tipo de secciones. Hay otras donde se muestra el mismo mapa, son las mismas u otras zonas sensibles, pero despliegan un contenido diferente de acuerdo al riesgo del cual se está hablando, que en este caso reciclones. Vamos a regresar a la portada para ver algo de esto. Ahora voy a dar clic en sismos, lo cual me va a mostrar el mismo mapa, pero el contenido del point and click es diferente y la problemática expuesta es otra. En la ciudad donde vives ha ocurrido un fuerte sismo. Durante el evento, tu familia y tú salieron de tu casa y se dirigieron a una zona segura. Tú estás bien, pero a tu alrededor todo es un caos. Hay edificios derrumbados y personas heridas. Ahora regresan a casa. ¿Qué hacen al llegar? Ok, aquí es la misma lógica de point and click en el mismo mapa. Sin embargo, aquí el riesgo del cual se está hablando es un riesgo natural de otro tipo, que en este caso son los sismos. Entonces aquí también tenemos las secciones sensibles, ¿verdad? Y puede haber, por ejemplo, alguna pequeña variación como la que se muestra aquí, ¿no? Se hace clic y se muestra un contenido de acuerdo a lo que se está, al tema o al riesgo del cual se está hablando. En algunos casos puede ser el mismo, pero puede haber las variantes correspondientes al caso. En fin, la situación era que el alumno estuviera explorando el mapa y dar clic en diferentes puntos para ver estas pequeñas diferencias, y que esto dé pie a la discusión con el maestro, con los compañeros, etc. Hay que recordar que esto es un material de apoyo. Ok, regresamos a la portada. Por la ubicación geográfica de nuestro país, sus climas y su orografía, los pobladores estamos expuestos a muchos riesgos por fenómenos naturales. Identifica en el mapa los riesgos que existen en tu estado y las acciones que debes tomar en cuenta. Utiliza la información que necesites. Ok, aquí, como se puede ver de manera obvia, es diferente, desde luego, la ilustración, desde luego el diseño, y esto obedece a que la manera en que decidimos interactuar con esa acción fue diferente. Aquí hay que tener muy en cuenta que los ilustradores y los diseñadores deben colaborar con la manera, con la idea con la cual se va a abordar la exposición de una idea, que en este caso fue un mapa. Entonces aquí lo que buscábamos era describir los diferentes tipos de riesgos que estábamos abordando, pero a través de un mapa que desplegara las áreas donde estos riesgos tenían mayor probabilidad. Espero explicarme. Por ejemplo, inundaciones.
hacemos clic en inundaciones y se muestran en el mapa las áreas que tienen mayor probabilidad o proclividad a este tipo de riesgo. Entonces aquí se muestra con un par de colores el grado de gravedad, digámoslo, del riesgo en cuestión. En este caso son las inundaciones. Se puede hacer clic en algún punto del mapa y se hace una especie de zoom automático al área donde se hizo clic, y bien ahí se muestran estas áreas con áreas sensibles que muestran retroalimentación respecto al área en particular. Y hay más recursos adicionales dependiendo de dónde hayamos hecho clic. Por ejemplo, algunos videos que hablan respecto al tema. No voy a desplegarlos para no ir muy largo. Insisto, les voy a dejar el link por ahí. Ok, entonces esta era la lógica del tema del mapa. Haciendo clic una vez más en el menú se desaparece el tipo de riesgo, y haciendo clic en el mapa se hace un zoom out, ¿no? Y así se sigue con los diferentes tipos de riesgo. Los ciclones muestran sus respectivas áreas de riesgo con sus respectivos niveles de gravedad. Se puede jugar con el canal alfa para ver de manera un poco más clara las áreas a las cuales sobrepone los colores que indican el riesgo, y verlos un poquito más claro la relación áreas-mapa. Lo mismo ocurre con los volcanes. Se eligen los volcanes y se muestran ahí los volcanes activos e inactivos que hay en algunos lugares del país. Se muestran también con su respectiva información adicional, haciendo clic en ellos. Tenemos los volcanes el volcán de Colima, Paricutín, en fin, los que hay. Ahora vamos a ver sismos. Aquí están las áreas de riesgo de los sismos y funciona de la misma manera. Vamos a ver a ver qué información hay. Que por supuesto seguramente aquí habla del sismo del 85. En fin. Okay. Voy a regresar a la portada. Ok, y este fue el diseño de la estructura y el diseño gráfico que se hizo para abordar el tema de los riesgos por fenómenos naturales. Voy a irme a la siguiente sección, en los cuales muestra riesgos, pero ahora por accidente. Hay uno que funciona igual que los que ya vimos. En la esquina de tu casa ha ocurrido un accidente. Un automóvil atropelló a un vecino. ¿Quién? Bien, aquí es el mismo riesgo, perdón, el mismo mapa con diferente riesgo. De la misma manera se busca dónde hacer clic, cuál es la cuestión particular, que en este caso creo que es esta esquina, ¿verdad? Con ese cochecito. Y bueno, ahí se habla acerca del riesgo particular. Siguen los otros riesgos, las otras áreas sensibles, pero que ahora muestran un contenido que es
quizá más acorde al riesgo del cual se está hablando. En fin, esa es la lógica. Voy a regresar al menú principal. Es un área similar, con contenido diferente. Esos son similares, por eso no voy a desplegarlos, no me voy a ir más en ellos. Vamos a uno que es diferente. Cotidianamente estamos expuestos a sufrir accidentes. Identifica los riesgos que existen en la casa o en la escuela para hacer de estos espacios lugares seguros. Bien, aquí es un poquito diferente a los casos anteriores. Aquí se exponen áreas o lugares que tienen algún factor de riesgo y el alumno tiene, el alumno, la persona que está consultando con el interactivo, que está jugando con él, elige y busca y encuentra utilizando la misma lógica de point and click. Se puede ver que aquí se utilizó, desarrollamos algunas ilustraciones para cada caso. Por ejemplo, entonces el alumno o la persona que interactúa se pone a identificar los factores de riesgo. Y así tiene que hacerlo a través de todos los escenarios disponibles. Hay que estar buscando cuál podría ser el factor de riesgo y hacer clic en el adecuado para identificarlo. Ok, ese es otro y así hay que continuar, ¿no? Hasta finalmente terminar con todos los factores de riesgo que pueden existir por ahí. Ok, creo que queda bastante claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ok, y finalmente la última sección es, para ser honestos, es algo que es como una especie de comercial, en donde explican que una vez entendidos los riesgos, cuál es la ventaja de tener seguros, por qué son prácticos, por qué son necesarios en algunos casos, etcétera. Y para ello pues sale el personaje que diseñamos. En algunas ocasiones, Gervasio, cuando estamos en nuestra casa, Gervasio, en la escuela o vamos por la calle, y podemos sufrir un accidente como caernos, quemarnos o lastimarnos con algo. Discurso Otros riesgos a los que estamos riesgos expuestos continuamente son aquellos provocados por fenómenos naturales, como... Ok, entonces, insisto, voy a ponerle la liga en un lugar donde todavía están disponibles este contenido y por eso no se los muestro con mucho detalle. Bien, ahora sí, hablar del punto del diseño gráfico, ilustración, de tecnologías, etcétera. A diferencia de los otros proyectos de los que normalmente hablo, de los que me veo involucrado, aquí prácticamente no programé, tal vez programé el 1%, el 2%, que fue en ActionScript 3. Las tecnologías involucradas fueron Flash, Photoshop, Illustrator. Esas fueron las tecnologías principales. Pero por supuesto hubo otras que se involucraron para poder hacer esto de manera completa. Por ejemplo, Gervasio, el bombero, si no mal recuerdo, fue hecho en 3D Max. Yo estuve involucrado en el diseño
de Gervasio, pero no en su animación en 3D. Se me escapa ahorita de momento los datos del diseñador, del animador en 3D, pero voy a poner los links de las personas involucradas en la descripción del video, todos aquellos que pueden encontrar, por si ustedes los quieren contactar. En fin, entonces tenemos esas tecnologías, Flash, Photoshop, Illustrator, 3D Max y otras herramientas adicionales para producir los videos y para producir los audios. Pero hablando más concretamente del diseño, mi labor aquí fue precisamente esa. Yo fui el coordinador del diseño y el diseñador de la estructura general del interactivo. En este caso yo no programé. Hay otros proyectos donde sí lo hago, a veces totalmente. Yo coordiné el diseño, formé parte de él. Yo literalmente hice los botones esos que ustedes ven. Y también tuve la valiosa colaboración de otra persona, de mi amigo casi hermano Omar Miranda, del cual voy a poner por ahí también su Twitter, por si le quieren preguntar algo. Entre él y yo diseñamos todo lo que ven, los botones, las ilustraciones, los mapas, etcétera, utilizando esas tecnologías. Voy a irme más concretamente a los casos. Bueno, diseñamos la interfaz, diseñamos los botones. A las áreas donde se utilizaba un mapa interactivo como este, estuvimos discutiendo ahí cómo hacer las cosas por cuestiones de tiempo y costos de producción. Originalmente yo quería poner para cada tipo de riesgo un mapa diferente, es decir, un escenario distinto a los demás. Sin embargo, no pudimos hacer esto por esas cuestiones. Y tuvimos que diseñar una especie de pequeña ciudad, de pequeño sector de ciudad, que involucrara todos los riesgos de los cuales estamos hablando. Es decir, ciclones, sismos, accidentes, etcétera, ¿no? Y tuvimos que pasar por una etapa de conceptualización. Después de decidir qué tecnologías íbamos a utilizar, mi siguiente etapa fue estructurar todo el contenido, el flujo y la manera en la cual se iba a desplegar todo. Y posteriormente, una vez conceptualizadas las ideas de estructura, es precisamente proponer ideas de ilustración. Este fue el resultado final, esta ciudad con sus edificios, con su escuelita, con esos carros dando vueltas repetitivamente, que insisto, desafortunadamente por tiempo y cuestiones de costos, yo quería variar, que no fueran nada más dos carros dando ahí vueltas, pero bueno, es lo que se puede lograr en tiempos definidos, con presupuestos también definidos. Y uno como diseñador, ya no solo como diseñador general o coordinador técnico del proyecto, que fue mi caso, sino como ilustrador y diseñador, que es el tema del cual queremos hablar. Hay que tomar en cuenta todo esto, que se puede hacer en el tiempo disponible. Y este fue el resultado. Sin embargo, les voy a mostrar algunas imágenes que estuvimos discutiendo previo a finalmente llegar a esto. Este fue el diseño inicial de Gervasio, el boceto inicial que se utilizó. Una cosa ahí muy sencilla, que no lo hice yo no fui el creador de Gervasio. Fue una persona con la cual desconozco su nombre, hizo este pequeño boceto. Sin embargo, tenía el problema, y para que lo vean los ilustradores tradicionales, esta persona solo podía ilustrar en papel, pero al momento de dar el salto a la cuestión digital, le costó tanto trabajo que simplemente no pudo continuar en el proyecto, para que vean que no es tan fácil. El hombre en este caso necesitaba mucha más práctica con las herramientas digitales. Entonces ahí fue el punto donde yo intervine.
tuve que hacer una versión de sus bocetos originales y digitalizarlos con una mayor precisión. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes pueden ver a este Gervasio, ¿okay?, hecho ahí con plumón, pero finalmente tuve que hacerlo digital. Y ojo, esto no fue calcar, pegar, porque para mí ese es un proceso más lento. No me va a dar el video para hablar a detalle, pero es un proceso más lento, y utilicé una tableta para redibujarlo y que fuera más fácil su conceptualización digital. Este fue, por ejemplo, el primer boceto que hice para lo que ustedes ven al final. Si se dan cuenta, es muy parecido y tiene la estructura básica de lo que ustedes ven aquí, ¿no? Es antes, después, antes, después. Entonces, desde ese momento ustedes pueden empezar a discutir cuál va a ser la lógica en la cual se va a mover su producto, su proyecto al final. En este caso, pues fue más o menos así. Enseño esto porque no sé, es algo que le gusta preguntar a la gente que quiera hacer este tipo de contenido, que quiera hacer juegos, etc. Estas solo son unas poquitas ilustraciones. Tengo muchas más, nada más que no las tengo un poco dispersas porque ya hace tiempo que hice este proyecto, hace ya unos años. Pero bueno, aquí está, por ejemplo, este es otro de los bocetos que finalmente no quedaron. Este es uno, como yo quería variar el mapa, este es uno de esos que querían hacer esa variante. Por ejemplo, yo quería aquí hacer que la cruz se cayera, el campanario quedara medio mocho en la posición de los sismos, que finalmente no alcancé a hacerlo, pero bueno, esa era la idea, ¿no? En fin, entonces eso es lo que finalmente a ustedes los lleva de la ilustración, hacer si lo amerita el proyecto, por ejemplo. Normalmente yo hago algo similar a un storyboard. Aquí no es tan complejo porque más bien uso más la parte de board que la de story. Si me explico, pero bueno, esto probablemente les da un poco de idea de cómo hacer las cosas. Ok, por ejemplo, el tema de las que hubo que discutir un poco son estas ilustraciones. Algunos diseñadores ya con algo de experiencia me preguntan que por qué no daba más definición de la imagen para que no se vieran estas líneas diagonales pixeleadas. Se ve aquí el pixel, ¿no? El cambio en la línea. Una de las razones es porque cuando ustedes mueven la cuestión del diseño e ilustración al lado digital, a la cuestión tecnológica, deben de tomar otros puntos en cuenta. Por ejemplo, que es esto, yo tuve que pensar un poco en adelante y ver la posibilidad de que esto se fuera a desplegar en web, que de hecho la idea original no era desplegarlo en web, sino que Enciclomedia previamente monta los contenidos para poderlos desplegar, es decir, no son online. Pero al final quedaron online. Hubo una persona que la cual programó parte de este proyecto, que se desvinculó del proyecto Enciclomedia, extrajo de alguna manera estos contenidos y los montó disponibles para todos en línea. Sin embargo, estos proyectos no estaban optimizados para estar en línea. Pero a pesar de eso, yo no sé, de alguna manera traté de verlo mínimamente y utilicé imágenes que no fueran tan pesadas para que se pudieran desplegar en web. Y por lo tanto sacrifiqué un poco de PPIs o de puntos por pulgada para que fueran más ligeras.
estas imágenes y si fueran más adecuadas para ver un juego. Entonces, pues ahí sacrifiqué definición. Pero ese es un ejemplo de algunos de los factores que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando dan el salto a cuestiones digitales. Si ustedes son diseñadores o eres un dibujante, un ilustrador, etcétera, que quiere empezar, por ejemplo, en el tema de los juegos, cuestiones como estas son las que se tienen que empezar a considerar, por ejemplo, formatos, compresiones, definición, etcétera. Y bueno, ese es el caso de estas ilustraciones Cotidiano. que utilicé para este interactivo. Es todo por ahora. Cualquier comentario, pregunta, me pueden enviar en Twitter o en los comentarios del video, etc. Gracias. Bye.